La pandemia que vivimos, que todos la vivimos, la pandemia, la maldad, la guerra, los desastres naturales, no son más que señales de que esto va a terminar algún día. Y nadie de nosotros puede negar que el fin se acerca cada vez más. Y yo creo que nadie de nosotros podría negar que está escrito en las profecías bíblicas. Y por tanto, pues yo creo que ya estamos avisados. Y todos fuimos avisados con suficiente tiempo como para arrepentirnos y volver a Cristo. El tiempo, aunque es poco, es lo único que nos queda. Y depende de nosotros aprovecharlo o desperdiciarlo. El arrepentimiento es apenas el inicio de un largo caminar hacia nuestra salvación. Sin embargo, la maldad se manifiesta cada vez más, y no solamente en nuestra sociedad, sino prácticamente en todo el mundo. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que la maldad se manifiesta en nuestro entorno, cada vez más cerca de nosotros. La maldad se está manifestando en nuestras amistades, en nuestros familiares, en todo nuestro entorno, y poco a poco se va introduciendo al núcleo familiar, menospreciando lo más sagrado en la vida del hombre, que es el amor fraternal, el amor de familia. Sabemos que el amor se va a enfriar. Y estamos conscientes de eso. Pero sabemos que el amor se va a enfriar en el mundo. El amor se va a enfriar en los que hacen maldad. Pero no tiene que ser así con nosotros. No debería ser así con nosotros. Sin embargo, cada vez hay más iglesias que se dicen hermanos para cumplir con una religión. Y cada vez hay más personas que voltean a vernos y piensan que nos decimos hermanos por causa de la religión, cuando en verdad Jesús nos enseñó a amarnos los unos a los otros como si fuéramos hermanos. Jesús nos enseñó a amarnos como una familia fraternal. Pero hasta ese amor fraternal en la iglesia se ha comenzado a enfriar. ¿Y qué digo enfriar? El amor fraternal en las iglesias se está convirtiendo en una pieza de hielo más para el castillo de la indiferencia. Pero tranquila, iglesia, sigue dormida. Esas serán las palabras del enemigo, aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero que sabe que la única manera de acabar contigo es hacerlo mientras duermes. Iglesia, este es el momento de despertar. No importa pueblo, no importa raza, no importa nación, no importa iglesia, no importa organización, no importa religión. Despierta, amada iglesia, despierta. Despierta donde la maldad se manifiesta, despierta y manifiesta el amor de Cristo. Estamos viviendo tiempos importantes y estamos cada vez más cerca del final, y por consecuencia nuestra salvación se acerca cada vez más. Por eso urge un despertar en la iglesia, urge un despertar en Cristo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Yo te pido, Señor, que quites de nuestra vida, Señor, de nuestra cabeza, todo espíritu de estupor, Señor, de tal manera que los que estamos escuchando, Señor, ya sea a través de redes sociales o ya sea de manera presencial, Padre bendito, que recibamos esta palabra con gozo, pero sobre todo que pueda causar un efecto, un impacto positivo en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de continuar, quiero aclarar algo. Lo que yo voy a hablar hoy no es una crítica social en contra de la iglesia, aunque así lo parezca. ¿Sí? No es una crítica social en contra de la iglesia. Yo sé que va a haber momentos en los que pareciera que estoy criticando. No estoy criticando a la iglesia, estoy reconociendo lo que realmente está sucediendo dentro de la iglesia. Y es que la iglesia está totalmente dormida. Cuando yo era un joven, no tan niño, tal vez joven como de preparatoria por allá, mi mamá siempre nos decía: hijito, cuídate porque el diablo nunca duerme. Así decía mi mamá. Yo no sé qué tan cierto será esto,
Pero mi mamá siempre decía, cuídate porque el diablo nunca muere, nunca duerme. Y lo que quería decir mi mamá, cuando nos decía que el diablo nunca dormía, lo que en verdad mi mamá nos quería decir es que hay peligro en la calle, que hay peligro donde quiera que vayamos, hay peligro, ¿sí? Y el peligro está latente, la maldad está latente, ¿sí? Pero el problema es que sabemos, entendemos y comprendemos este consejo, que en este caso es el consejo de mi mamá. Y entendemos que el diablo nunca duerme, que el diablo nunca descansa, pero ¿qué crees? La iglesia está dormida. O sea, el diablo nunca duerme, pero la iglesia está dormida. El diablo anda suelto, anda buscando a quien devorar como león rugiente, y la iglesia está dormida, descansando. El diablo anda buscando a quien devorar, que sabe que la única manera que te puede devorar es mientras duermes. El diablo solamente puede devorar a la iglesia mientras dormimos. Si estamos despiertos, no nos puede hacer nada, no nos puede devorar. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te saluda tu amigo y servidor, el pastor Juan Peña. Y bueno, pues por primera vez voy a tener que grabar nuevamente esta palabra. Si nos estás viendo a través de YouTube, bueno, primeramente te doy las gracias por escucharnos, gracias por vernos. Y bueno, pues vamos a grabar totalmente toda la palabra, puesto que tuvimos por ahí un problemita con la memoria donde se guardó este video y se perdió por completo. Entonces, bueno, pues voy a tratar de empezar donde ya viste hasta este momento, pero te voy a pedir dos favores. Primero, ayúdame con tu like. Eso nos va a ayudar mucho para motivarnos, para verdaderamente continuar en esta labor. Y segundo favor que quiero pedirte, bueno, pues síguenos y activa por ahí la campanita de las notificaciones para que te puedan salir estos videos y así también YouTube nos puede ayudar a que más personas puedan ver nuestros videos. Muchísimas gracias, Dios te bendiga y continuamos con la palabra. Yo veo a la iglesia dormida, o sea, yo realmente estoy viendo a la iglesia dormida y uno de los problemas de que la iglesia esté dormida es que la función del pastor se empieza a desviar. Es decir, los pastores y líderes están cuidando que los congregantes no se vayan de la iglesia, están cuidando que los congregantes no se vayan a otra iglesia, ¿no? Están cuidando que otros pastores no vengan a robar sus ovejas. Ahora bien, yo creo que esta no es la función del pastor. La función del pastor no es estar cuidando que no se nos vaya la gente. La función del pastor no es estar cuidando que las ovejas se vayan, sino nuestro objetivo principal es que las personas se salven. El objetivo principal es que más personas se salven. Pero esto viene a raíz de dos situaciones importantes. Número uno, viene a raíz de iglesias que quizá iglesias más grandes que se comen a las iglesias pequeñas. Es decir, las congregaciones grandes vienen y les dicen a la gente, oye, vente, acá te necesitamos, vente, acá te vamos a dar, vente, acá te vamos a ofrecer, vente, acá te vamos a poner un puesto, vente, aquí te estoy ofreciendo. Entonces la gente se va y por eso es que el pastor pues termina cuidando las ovejas para que no se le vayan, ¿sí? Y entonces, bueno, mientras exista pastores que se quieran traer gente de otras iglesias, pues siempre va a existir pastores que estén cuidando que las ovejas no se les vayan. Y entonces, como te decía, como punto número dos, es que se pierde el objetivo. Entonces, en vez de estar cuidando, en vez de estar buscando bendecir a más personas, en vez de que salgamos a evangelizar, estamos tratando de llevarnos a las personas de cambiar de iglesia o de evitar que se cambien de iglesia a las personas que ya son salvas. Entonces, tanto un pastor como otro pastor, tanto el que se lleva las ovejas de la congregación como el que está cuidando que no se le vayan, los dos están perdiendo tiempo valioso que puede servir para ganar almas, para continuar haciendo la labor evangelística para la que fuimos creados. Entonces, el objetivo, insisto, no es llenar la iglesia. El objetivo no es hacer que la gente no se nos vaya. Nuestro objetivo es ganar almas. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que
las almas se salven. Ese es el objetivo principal de un pastor y en este caso de una iglesia. Otro de los problemas es que la iglesia en general, las personas, ahorita yo te ponía los ejemplos que suceden de este lado como pastor, pero hay personas que también están dormidas, los cristianos, los que nos decimos hijos de Dios, a veces también estamos dormidos. Te voy a poner algunos ejemplos. Resulta que hay eventos cristianos en la sociedad, vamos a decirlo así, eventos evangelísticos, eventos donde verdaderamente la iglesia cumple su propósito, pero solamente asiste una mínima parte. Es decir, hay iglesias que son muy trabajadoras, que hacen campañas de evangelismo y que salen a trabajar y que salen a hacer su trabajo evangelístico fuera de las cuatro paredes de la iglesia, pero muy pocas personas apoyan a esto. Muy pocas personas están al pendiente de qué tipo de eventos va a ser. Muy pocas personas están compartiendo su fe. Anteriormente, cuando alguien conocía a un cristiano, a un hijo de Dios, hasta como que le sacaban la vuelta porque decían, no, este me va a empezar a hablar de su Dios. Pero hoy día no pasa eso. Hoy día ya la gente, vamos a decir, el inconverso, ya no tiene miedo del cristiano. Y ahora dicen, no, tú escúchalo, mira, ya, cuando te va a invitar a hacer una oración, tú haces la oración con él y mira, te va a dejar de molestar. Eso es lo que están pensando ahorita. ¿Por qué? Porque la iglesia realmente está dormida y son muy poquitos los que son valientes y que están hablando de Cristo. Somos muy pocos. Ahora, ¿qué más pasa dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias? La gente, el pastor, la iglesia, la organización comienza un curso, vamos a decir, de 5 o 6 clases que va a ser de bendición para la congregación. Y la verdad empiezan todos con mucho ánimo, pero luego conforme van pasando los días, conforme van pasando las semanas, la asistencia cada vez es menor. ¿Y esto es por qué? Porque la iglesia está dormida. La iglesia no siente que ese curso sea para sí, no siente que esa predicación sea para sí. Dice, no, esta palabra no era para mí, este curso no era para mí, era para el otro hermanito que es el que anda mal, es el que anda en pecado. Y realmente no es así. La iglesia, los primeros que deberíamos de estar apoyando este tipo de iniciativas, pues somos nosotros, somos los hijos de Dios, los que estamos congregándonos, deberíamos de estar ahí. Ahora, ¿qué más te puedo decir? El hábito de lectura. La oración, oye, si no estás asistiendo regularmente a la iglesia, pues mucho menos creo que estemos orando y es otra cosa que se nos está rezagando en las iglesias. Desafortunadamente, cuando haces una campaña de oración, cuando haces una jornada de oración y ayuno, es donde menos quiere participar la iglesia. Los puedes invitar a una fiesta, pero no los invites a orar porque sencillamente hay personas que sencillamente no van pues no sé por qué motivos, no van porque quizá no les parece interesante o será porque no están acostumbrados, pero yo digo que la realidad es que la iglesia está dormida. Por eso, iglesia, es momento de despertar. Por eso creo que esta palabra es muy importante compartírtela, porque es momento de despertar. Así que, por favor, iglesia, despierta. Quiero que, por favor, me acompañes a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, en el versos 2 y 3. Y escuche bien cómo dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 y 3. Dice, pues ustedes ya saben, perdón, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que me gustó mucho porque está como que muy fácil de entender, muy digerible. Dice, pues ustedes ya saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le envíen los dolores de parto a una mujer embarazada. No habrá escapatoria posible. Mira, algo que tenemos que tener presente es que Cristo viene y Cristo viene pronto. Las señales del fin están cada vez más cerca, la maldad está aumentando, las señales del fin están cada vez más cerca.
Pero sabes una cosa, como yo te decía al principio, el enemigo sabe que la única manera en la que puede acabar con la iglesia es encontrándonos dormidos, es encontrando a la iglesia de Cristo dormida. Y entre más tiempo pasemos dormidos para el enemigo es mejor, porque viene el fin, se acerca el día, se acerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues basta y sobra decir que cuando Cristo venga, nos va a decir, tú pasa a mi derecha o tú pasa a mi izquierda. Siendo la derecha es tener una eternidad con Él, siendo a la izquierda, pues es estar una eternidad sin Él. Así de sencillo. Ahora, esta realidad cada vez, o sea, cada vez lo vemos más cerca, pero cada vez hablamos menos de esto en la iglesia. O sea, cada vez habla más cerca, pero la gente no le hables de esto porque se asustan. No les digas porque luego van a tener miedo. La realidad es que lo que necesitamos es estar muy conscientes, ¿sí? Porque como dice la palabra, dice, ya sabemos, ¿sí? Que el Señor va a llegar inesperadamente. Ya lo sabemos. Entonces, el cristiano, el Hijo de Dios, los que nos decimos creyentes, debemos estar muy conscientes de que Cristo viene y de que Cristo viene muy pronto, ¿sí? Y entonces por eso urge que despertemos. En este caso te estoy hablando de un despertar espiritual donde tenemos que clamar a Dios, donde tenemos que buscar más la presencia de Dios. Pero es importante que la iglesia de Cristo despierte. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Así que por favor, iglesia, te lo pido, despierta, iglesia, despierta. Correcto. Vamos a seguir leyendo Primera de Tesalonicenses, ahí mismo donde nos quedamos. Espero que lo hayas encontrado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 y 5. Y ahí nos vamos a quedar en Primera de Tesalonicenses 5 durante toda esta palabra. Así que si la encuentras, si la buscas en tu Biblia, mucho mejor para que sigas la lectura junto con nosotros. Ahora sí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 4 y 5. Dice, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz del día y no pertenecemos a la oscuridad de la noche. Seguimos en el mismo tema. Cristo viene muy pronto, viene más pronto de lo que te puedes imaginar. Y al mismo tiempo te digo que no sabemos realmente cuándo venga. Yo sé que muchos podrán decir, pastor, pero es que hace 2000 años que están diciendo que Cristo viene y que nada más no llega. Sí, nada más que cada día se ven más frecuentes las señales de los últimos tiempos. Y te voy a decir una cosa, quizá puede ser, no estoy diciendo que así sea, digo, pudiera ser, porque la Biblia dice que ni tú ni yo ni nadie sabe, solamente el Padre, ni siquiera Jesucristo lo sabe. El único que sabe el día y la hora es el Padre, ¿sí? Y es algo que Él va a guardar en secreto hasta el último día. Cuando ya venga Cristo, que va a venir como un ladrón, ¿sí? Ese día es cuando nos vamos a enterar y vamos a decir, oh, era hoy, ¿sí? Igual puede ser dentro de una semana, o puede ser dentro de 10 años, o quizá puede ser dentro de otros 2000 años, pero nuestra función, amada iglesia, es que tenemos que estar preparados para esta segunda venida. Y si no sucede en nuestra generación, tenemos que dejar una generación preparada para esa segunda venida del Señor Jesucristo. Y entonces, y si no sucede en esa generación tiene que dejar otra generación preparada para la venida del Señor Jesucristo, como nos han venido preparando desde hace 2000 años. Entonces, al estar dormida la iglesia se rompe el eslabón, porque entonces la iglesia no está preparando a su siguiente generación. No está preparando a la siguiente generación. Simple y sencillamente, después de la pandemia, hay un 75% menos de asistencia a las iglesias. Hermano, esto es a nivel general. Esto es en todas las iglesias. Este dato yo lo estoy tomando de una estadística que hicieron en Estados Unidos. Sin embargo, lo he comprobado en cada iglesia de mi localidad. Yo estoy en Mérida, Yucatán, y en las iglesias de mi localidad
se perdió el 75% de afluencia o de asistencia, perdón, en las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida. Tenemos que estar preparados. No somos ignorantes de esto. No estamos a oscuras de estos temas. Por eso es que urge iglesia, despierta, iglesia, despierta, urge. Aquí viene una de las partes que yo esperaba llegar con mucha ansia, ¿no? Yo quería llegar a este versículo. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Y aquí quiero que pongas, por favor, también mucha de tu atención. Verso 6 dice, así que manténganse en guardia y no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Estamos hablando de un despertar espiritual y de un dormir espiritual. Lo que la palabra de Dios nos sugiere en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 6 es que tú y yo estemos despiertos, ¿sí? Que tú y yo tengamos un mover espiritual lúcido, un mover espiritual alerta. Esa es parte de la función de la iglesia, como te decía en un principio. El estar dormidos implica que el pastor, en vez de estar cuidando la función verdadera de la iglesia, que es el no estar dormidos, el estar preparándonos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el preparar más personas para la venida del Señor Jesucristo, el procurar que más personas se salven. Ese es el verdadero objetivo de la iglesia, Ese es el verdadero objetivo de la iglesia. Pero estamos desviando el objetivo a causa de que la iglesia está dormida. Estamos caminando para otro, en otro sentido. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida. Pero la palabra de Dios nos dice, despierta, no estén dormidos como los demás. No estén dormidos con los demás. Y yo con esto quiero hacerte un llamado, tanto a ti que te congregas como a ti que eres pastor. Es momento de despertar, es momento que empecemos a vivir un despertar espiritual, es momento que empecemos a clamar a Dios por la restauración de nuestra tierra. La maldad está en aumento y no podemos estar quejándonos, no podemos estar quejándonos todo el tiempo de que la maldad está en aumento. No podemos estar quejándonos de las marchas que hacen que en vez de lograr un avance, destruyen incluso monumentos históricos. No podemos estarnos quejando de eso, pero tampoco podemos actuar como ellos. Nuestra función, amada iglesia, es que tú y yo estemos clamando al Señor. Esa es la verdadera función. Tú y yo tenemos que estar clamando a Dios, ¿sí? Entonces, es momento de despertar. Urge un despertar. Urge un despertar en la iglesia. Y que verdaderamente la iglesia de Cristo cumpla con su objetivo. Así que por favor, iglesia, despierta, iglesia, despierta. Seguimos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pero ahora vamos a ver el verso 7 y 8. Dice, es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Tú y yo no estamos en oscuridad. Cristo no es oscuridad. Entonces tú y yo ya no estamos en oscuridad. Ya no tenemos por qué vivir en oscuridad. En la noche, cuando está oscuro, es cuando la gente duerme. Pero también es cuando los bebedores se emborrachan. Lo dice la palabra. En la noche, cuando está oscuro, es cuando hay más maldad, cuando se incrementa la maldad. Entonces, cuando la iglesia está dormida, nosotros que somos luz, estamos permitiendo que las tinieblas gobiernen sobre la tierra. Y entonces volteamos a ver y decimos, qué mal está el mundo hoy, qué difícil está esto, qué terrible está la maldad. Pero sabes una cosa, por eso tenemos que despertar. Porque tú y yo vivimos en luz, tú y yo somos luz y tenemos que estar lúcidos.
Tenemos que estar conscientes. Dice la palabra protegidos por la armadura de la fe y por el amor, ¿sí? Por el amor en Cristo o por el amor que Cristo nos enseñó o que Cristo nos ordenó que tuviéramos dentro de las iglesias. Que Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Jesús hablaba de un amor fraternal, Jesús hablaba de una unidad como una sola familia, como una fraternidad. Entonces, dice que tenemos que estar protegidos por esa armadura que, por un lado, es la fe y por otro lado es el amor. Y esas dos forman esa armadura que nos protege de la maldad del mundo. Pero por eso dice que tenemos que estar lúcidos. Porque por más fe y por más amor que haya, si estamos dormidos, no estamos lúcidos, entonces viene el ladrón que está buscando a quien devorar y nos encuentra dormidos y es fácil devorarnos porque estamos dormidos. Entonces, pero también dice que debemos de estar protegidos con el casco de la confianza de nuestra salvación. O sea, tú tienes que en tu cabeza mentalizarte, saber, entender, razonar, pero sobre todo sí, que eso sirva como consuelo, como esperanza, que eso sirva como que nos dé la seguridad, que nos sirva como protección, que proteja nuestro intelecto, que proteja nuestra alma, que proteja nuestra mente, ¿sí? Y esa protección o ese casco viene siendo la confianza de nuestra salvación. Es decir, que tú estés confiando en Cristo, que tú confías realmente en que eres salvo. Ese es el casco, esa es la protección para tu cabeza. Esa es la protección para tu cabeza. Te recuerdo que la cabeza es uno de los, vamos a decir, es una de las partes del cuerpo, que es bueno, que sin ella pues no podemos tener vida, ¿no? Y cualquier daño que sufra la parte del cerebro, pues prácticamente el resto del cuerpo queda inerte, queda sin poderse utilizar. Entonces, bueno, pues lo que dice la palabra es que tú y yo tenemos que poner nuestra confianza, ponernos el casco, es decir, que usemos el casco y ese casco es la confianza de nuestra salvación. Pero para que esto suceda necesitamos estar lúcidos, necesitamos estar despiertos, necesitamos estar cumpliendo con nuestra labor dentro de la iglesia, nuestra labor evangelística. Así que por favor, iglesia, es momento de despertar. Así que te lo vuelvo a repetir, iglesia, despierta, iglesia, despierta. Continuamos, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 9 y 10. Dice, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo contra nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos, podamos vivir con Él para siempre. Ahí está. Hace un momento te decía yo que no sabemos cuándo va a ser, cuándo venga Cristo. Pero estemos vivos o estemos muertos, Cristo vino, murió por nosotros para que podamos vivir con Él para la eternidad. Dios mismo decidió salvarnos a ti y a mí. Dios mismo decidió no derramar su enojo sobre nosotros. Mira, en otras ocasiones yo lo he dicho, la humanidad ya no merece vivir. Esa es la realidad. La humanidad se está autodestruyendo y cada vez más. La humanidad se empezó a autodestruir, inclusive desde no respetar la naturaleza misma del hombre y de la mujer. La humanidad se está autodestruyendo desde no respetar la naturaleza, los recursos naturales que Dios puso para nosotros. Sin embargo, el no respetar esos recursos naturales, el explotarlos de manera desmesurada, ha hecho que la misma naturaleza nos esté cobrando factura. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El hombre se está autodestruyendo y no te estoy hablando todavía de guerras, porque también un país destruyendo a otro país,
gobierno en contra de otro gobierno y gobiernos que hacen un gran negocio de la guerra, de los combates. Y el hombre, el ser humano, esto, ¿estás de acuerdo conmigo que no merece vivir? Sin embargo, Dios nos da una oportunidad más por misericordia. Y esa oportunidad viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo menos desde que Cristo vino la primera vez hasta cuando vuelva a regresar, que no sabemos cuándo va a pasar, tenemos ese tiempo de gracia, ese tiempo de misericordia para arrepentirnos y acercarnos a Él. Tenemos que hacer todo lo posible porque la mayor cantidad de personas se arrepientan y crean en Él. Si bien no podemos llegar al 100%, sí podemos llegar a una gran parte, porque todavía existen personas buenas en este mundo. Y te lo digo yo, que acabo de decirte, no hace mucho, hace unos minutos, te acabo de decir que la humanidad no merece vivir. Pero aún así, yo todavía creo que existe la humanidad. Yo todavía creo que hay personas que se pueden salvar. Yo todavía creo en la humanidad. Yo todavía creo en el hombre. ¿Y sabes qué? Yo pienso que el Señor Jesucristo también. Y si no, no hubiera muerto por nosotros. Murió por nosotros porque de cierta manera todavía cree en el hombre. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Creer en Él. Así que, si Cristo vino a salvarnos, no hay razón para estar dormidos. Así que por favor, iglesia, escucha bien y te lo vuelvo a repetir. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Ok, regresamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 11. Déjame aclararte algo antes de continuar con esta lectura. Al principio de la lectura, de la lectura del capítulo 5, que es el que estamos escudriñando el día de hoy, nos empieza a hablar acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, nos empieza a hablar de la salvación que tenemos, a la cual somos acreedores a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 6 nos hace una exhortación de que debemos de estar despiertos y alertas. Entonces, ahora, del verso 11 en adelante, los siguientes versículos que vamos a estar leyendo, nos da como que algunos tips de cómo es que debe ser una iglesia despierta. Ojo con esto, le está hablando a la iglesia de Tesalónica. Yo supongo que la iglesia de Tesalónica estaba muy despierta. Supongo yo por cómo es que les está hablando. Sin embargo, si hay parte de la iglesia que hoy día está dormida, bueno, pues tenemos que tomar esto como tips para poder despertar y decir, ok, ¿cómo debe ser una iglesia despierta? Entonces, bueno, dicho lo anterior, vamos a continuar con la lectura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 11. Dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Ok, la iglesia tesalónica ya lo hacía, es una iglesia despierta, pero cuando la iglesia está dormida no hace esto, ¿sí? Es más, cuando ven a un hermano que está en pecado, no lo alientan o no lo edifican, lo señalan, ¿sí? Entonces, cuando ven que alguien no se está levantando, cuando ven que alguien no viene a la iglesia, cuando ven que alguien no viene a la oración, pues muestran total indiferencia. Y entonces quizá el pastor es el que les anda llamando por teléfono, mandando un mensaje a ver qué está pasando, a ver por qué no vienes, qué pasó, todo está bien. Pero la congregación en sí, cuando está dormida, puede ser que haya una banca vacía y que extrañaron a alguien, pero son totalmente indiferentes pues al hecho de que si vino o no vino la persona, o si vino o no vino tal familia. Entonces son totalmente indiferentes. Entonces, en vez de alentar, decir, hermano, no faltes, hermano, te esperamos, queremos verte en la iglesia, hermano. O sea, son totalmente indiferentes, ¿sí? O, ¿sabes qué, hermano? Vamos a echarle ganas. ¿Qué te parece si hacemos un reto? A ver quién lee primero la Biblia. Vamos a leer 2 capítulos diarios. Vamos a tratar de edificarnos, motivarnos los unos a los otros. Realmente no sucede. Cuando la iglesia está dormida no sucede esto. Y lo que dice la palabra es que tenemos que alentarnos, tenemos que edificarnos los unos a los otros, tenemos que animarnos a seguir en el camino. Por eso te digo, iglesia, es momento de despertar. Si esto no está pasando en tu iglesia, ojo, es una señal de que tu iglesia está dormida. Si no está, si solamente es el pastor y no son unos
no se están alentando unos a otros, entonces tú como cristiano estás dormido espiritualmente hablando. Por eso te digo hoy, despierta, iglesia, es momento de despertar. Así que despierta, iglesia, despierta. Entonces continuamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 12 y 13 y dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Cuando la iglesia está dormida, el pastor es objeto de crítica. Es muy triste esto, pero es una realidad que sucede en todas las iglesias. Resulta que el pastor es la persona más mala de la congregación. ¿Y sabes por qué? Porque a veces el pastor tiene la necesidad de confrontarte, ¿sí? Y cuando una persona es confrontada, como yo siempre les digo, es confrontada consigo mismo. Tú eres confrontado con tu realidad, no con lo que te está diciendo el pastor. El pastor te lo dice para que te confrontes con tu realidad. Y a veces el pastor ni dice nada, sino que se para del púlpito y da una prédica que es una palabra que Dios le está dando a él para que él la imparta más adelante, porque supongo que el pastor ya sometió a oración esa prédica. Y entonces tú sientes que te habló, ay no, el pastor estaba hablando de mí, oh no, el pastor me estaba insultando, y entonces resulta que el pastor se convierte en la persona más mala de la congregación. Y entonces el pastor es objeto de crítica. El pastor es el objeto de burla, ¿sí? El pastor es el objeto o es la persona a la que se le notan todos sus errores, por pequeños que sean, pero como una vez le platiqué a unos hermanos, a veces el pastor se equivoca una vez, pero por ese error ya tuvo quizás 100 aciertos. El problema está que nuestra carne observa siempre el error y hace a un lado todos los aciertos. Si te identificas con eso es porque quizá tú mismo seas esa parte de la iglesia que está dormida. Y déjame decirte otra cosa. Hay otra falsa creencia, y eso lo voy a hablar a nivel de pastores. Otra falsa creencia de que nuestro pastor, nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo y el pastor por eso no necesita tener una cobertura pastoral. Y déjame decirte que sí. Porque yo seré pastor, pero no soy un superhumano. Soy pastor, no soy Superman. Esa es una frase que siempre le he dicho. Yo necesito tener una cobertura, porque yo necesito también tener un pastor que a mí me guíe. Porque entonces hay ocasiones donde yo ya siento que ya no puedo, donde mi intelecto ya no da para más, donde ya oré a Dios y no escucho por ningún lado su voz, donde ya busqué su dirección y algo está pasando en mi vida que yo no puedo continuar, y entonces ahí es donde yo tengo que tener a alguien mayor que yo en el reino de Dios para ir a pedir consejo. Por eso muchos pastores terminan en depresión. Por eso muchos pastores, incluso recientemente se ha visto casos hasta de suicidio en pastores. ¿Por qué? Porque somos humanos y porque podemos cometer errores. Y por eso necesitamos tener a alguien que nos ministre y que nos ayude, que nos escuche y que nos guíe, además del Espíritu Santo. Seguramente lo que va a hacer el pastor de ese pastor es agarrar a la persona y llevarla con Jesucristo, y Jesucristo la va a agarrar y lo va a llevar al Padre. Pero sí es importante que tengamos una cobertura. Entonces, si tú eres pastor y no tienes una cobertura, es momento de despertar y conseguir una. Es momento de despertar y entender que no eres un superhombre. Pero también, si tú estás dentro de una congregación, si tú eres un congregante más, también es importante que respetes la labor de tu pastor, que honres a tu pastor, que honres a tus líderes. Si no está sucediendo, puede ser que seas
de esa fracción de la iglesia que está dormida. Y entonces tengo que decirte, por favor, iglesia, despierta, iglesia, despierta. Es urgente que despiertes. Ok, vamos a continuar entonces en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 14 y 15. Y dice, hermanos, los instamos a que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Quiero dividir esto en varias partes. Lo primero es, dice, amonesten a los perezosos. Yo diría que esta palabra es una amonestación a los perezosos. El perezoso es aquel que le gusta dormir, es aquella persona que está dormida, ¿sí? Entonces, pues para mí esta predica es una amonestación para los perezosos. Es más, yo quiero decirte una cosa, yo te decía en un principio, esto no es una crítica social en contra de la iglesia. No se trata de criticar a la iglesia, sino más bien yo estoy reconociendo lo que está sucediendo en la iglesia, ¿sí? Yo mismo te puedo decir que la iglesia que yo pastoreo desde que empezó la pandemia es una iglesia que ha estado dormida, que no se ha visto el avance, ¿sí? Y que seguimos, y quizá es momento de despertar. Y como nosotros, yo creo que hay muchas iglesias que están dormidas. Y es por eso que esta palabra, donde dice amonesten a los perezosos, yo digo, esta es como esa amonestación, pero no es una amonestación en un sentido recriminatorio, sino es una amonestación como diciendo, hey, es momento de despertar, ya muévete, ya, vámonos, se acabó ese alargamiento, ya no podemos estar más acostados, hay que levantarnos, hay que hacer lo que tenemos que hacer como iglesia. Luego también dice, alienten a los tímidos. ¿Quiénes son los tímidos? Los tímidos son las personas que no quieren hablar, que no les gusta predicar. Dicen, no, pastor, es que yo no sé predicar. Pastor, no, pastor, es que yo no sé orar. Pastor, no, pastor, a mí nada más no me ponga a hablar en público. No, pastor, a mí no me ponga a compartir de Cristo. Pues oye, entonces, ¿qué hacemos? Si esa es la función de la iglesia, compartir de Cristo, y no quieres compartir de Cristo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es alentarlos, decirles, no, mira, hermano, ¿sabes qué? Tú puedes, mira, ven, te vamos a hacer, te voy a enseñar cómo, te voy a decir cómo le vas a decir, te voy a enseñar, ¿sí? Y vamos a echarle para adelante. Y si no, pues por lo menos a repartir volantes, que yo creo que cualquier persona lo puede hacer. No necesariamente tengamos que estar detrás de un púlpito. Ahora bien, lo que dice la palabra es que alentemos a los tímidos, no que los desanimemos más. A esas personas tímidas hay que encontrarles su lugar. Hay que encontrarles un lugar donde ellos se puedan desenvolver aún con todo y su timidez. Dice también, cuiden con ternura a los débiles. Las personas que se acaban de convertir, que son recién convertidos, personas que están pues todavía cayendo en la tentación, hay que cuidarlos con ternura para que no caigan en la tentación, pero también nos dice, sean pacientes con todos. Tenemos que aprender a tenernos paciencia, no todos somos iguales, no todos reaccionan como yo, no todos reaccionan como tú, hay que tenerles paciencia. El versículo 15 dice, asegúrense que ninguno pague mal por mal. Y es que no se trata de que tú me la haces y yo te hago doble. No se trata de eso. Hay que hacer el bien, hay que enseñar a la gente a hacer el bien. Si tú ves que un hermano tiene un problema, hay que decir, no te preocupes, hermano, vamos a orar por esta persona y vamos a bendecirlo. Es lo que tenemos que enseñar en la iglesia, tenemos que enseñar a bendecir, no a maldecir. Entonces, si tú realmente te identificas con que no has recibido o no se amonesta al perezoso, no se alienta al tímido, no se cuida a los débiles y no se aseguran de que ninguno pague mal por mal, entonces eres una iglesia que está dormida. Así que esto es para ti. Por favor, iglesia, es momento de despertar. Despierta, iglesia, despierta. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 16 al 19. Vamos a leer varios versos en un solo bloque. Dice, estén siempre alegres. Digo, basta y sobra decir, ¿verdad? La vida cristiana debe ser una vida feliz. No es una vida de amargura. No debería ser una vida triste. Es una vida feliz. Dice, estén siempre alegres y nunca
dejen de orar. Este para mí es el versículo más grande en la Biblia, lo dije la semana pasada, es el versículo más grande en la Biblia. En la Reina Valera 60 dice, orad sin cesar. Nunca dejen de orar, porque una iglesia despierta es una iglesia que no deja de orar nunca, no deja de estar nunca en la presencia de Dios. Verso 18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que darle gracias a Dios por todas nuestras circunstancias. Señor, te doy gracias por lo que me has dado, te doy gracias por lo que me has quitado, te doy gracias por lo que no me has dado y te doy gracias por lo que nunca me vas a dar. Pero necesitamos, como hijos de Dios, darle gracias a Dios siempre, en cualquier circunstancia, ser agradecidos con el Señor, porque esa es su voluntad. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos bien agradecidos. Y verso 19 dice, nunca apaguen al Espíritu Santo. ¿Y esto cómo se logra? Pues orando sin cesar. Siempre estar en la presencia de Dios, siempre estando alegres, siempre estando siendo agradecidos con Dios y no dejar de agradecerle a Dios por ninguna circunstancia. Esa es la actitud que tenemos que hacer para que la iglesia se despierte, o esa es la actitud de una iglesia despierta. Así que si no te identificas con esto, si te la has pasado enojado, si de repente se te ha olvidado orar o de repente ya lo perdiste de costumbre, si no le has dado gracias a Dios últimamente, simplemente por el hecho de haber amanecido el día de hoy, o si has apagado el fuego del Espíritu Santo en tu vida, por favor, entonces esta palabra es para ti. Y te lo digo, por favor, iglesia, es momento de despertar. Ya no hay más tiempo. Urge despertar. Despierta, amada iglesia, despierta. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 20 y 21 dice, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo que es bueno. Aquí voy a regresar a la parte donde yo te decía que somos humanos y nos podemos equivocar. Como pastores nos podemos equivocar. Incluso como predicadores nos podemos equivocar, porque al final de cuentas no dejamos de ser humanos. Pero dice, no se burlen de las profecías. Yo diría, no necesariamente tengas que leer una profecía y carcajearte y burlarte. No necesariamente. Cuando dice no se burlen de las profecías, tiene que ver también con el hecho de tomarlas en serio. Si tú no tomas en serio una profecía, si tú verdaderamente no crees que Cristo va a venir, entonces te estás burlando de la profecía. Dices tú, pero es que yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, estoy bien, pero no creo que Cristo venga, por lo menos no mientras yo viva. Entonces, tú mismo te estás burlando de la profecía. Yo sé que va a venir, no sé cuándo. Puede ser mañana, puede ser, pero sé que va a venir. Dice que no nos burlemos de la profecía, pero también dice que pongamos a prueba todo lo que se dice. Porque como pastores, como predicadores, nos podemos equivocar y de repente te puedo decir un disparate. Por eso es importante, y te decía al principio, busca Primera Tesalonicenses capítulo 5 y léelo conmigo, porque es importante que yo no le agregue ni le quite cosas a esta palabra. Que yo te diga la palabra como es. Pero también es importante que tú agarres tu Biblia y te pongas a escudriñarle y que pongas a prueba lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Y si hay algo que no está bien, bueno, pues como yo siempre le he dicho a la gente, tienes un derecho de réplica. Todos tenemos derecho de réplica, pero hay que hacerlo con respeto, ¿sí? Y bueno, pues yo siempre lo he dicho. Dos cosas. Me preguntas en público, en público te contesto. Me preguntas en privado te contesto, ¿sí? Ahora, muy importante que la pregunta sea con todo respeto, ¿sí? Y bueno, pues depende cómo tú contestes, cómo tú preguntes, es como el predicador te va a contestar. A mí ya me pasó alguna vez porque confundí dos personajes bíblicos y revolví dos historias y hice una sola. Haz de cuenta la historia de Abraham y la historia de Isaac, las revolví, hice una sola historia y bueno, fue un errorzote que yo cometí. Hubo un hermano que levantó su mano, pastor, discúlpeme con todo respeto, pero usted está equivocado, a Abraham le pasó esto y a Isaac esto otro, ¿verdad? Ah, sí, cierto, a ver, vamos a buscar una Biblia, tienes toda la razón, discúlpame, me equivoqué. Y bueno, pues claro que sí, cuando uno se equivoca también tiene uno que reconocer sus errores, ¿sí? Pero bueno, pues por eso hay que poner a prueba todo lo que nos dicen, porque no es tampoco tan fácil decir, uy, sí, ya me predicaron y todo lo que diga este personaje o este pastor ya es correcto. No, hay que cotejarlo con la Biblia. Y es por eso es importante que dice que pongas a prueba todo lo que se dice y que retengas solo lo bueno.
Si hay algo en lo que el pastor cometió un error, sencillamente deséchalo. Quédate con lo bueno, ¿sí? Quédate con lo bueno, porque como lo dije hace un momento, el predicador regularmente por un acierto, por un error, ya tuvo 100 aciertos, ¿sí? Y puede equivocarse porque es humano. Por un error, y más, puede ser un error de interpretación, puede ser un error de lectura, incluso que lees una palabra en voz alta y en vez de decir una palabra dices otra, ¿sí? Pues hay muchos errores que se pueden cometer, pero tú quédate con lo bueno y lo malo, deséchalo, pero todo ponlo a prueba. Si tú eres una de las personas que no ponen a prueba lo que el predicador dice, es decir, que no coteja con la lectura, que no está leyendo, entonces quizás seas una persona que está dormida. Y entonces esta palabra es para ti. Y ahora te digo, por favor, iglesia, es momento de despertar. Así que, por favor, iglesia, despierta, despierta, iglesia. Muy bien, vamos al versículo 22 y 23 y ya con estos dos terminamos. Dice, aléjense de toda clase de mal. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Ahí te va. Primero nos dice que nos alejemos de todo mal. Una persona que está despierta espiritualmente hablando está por completo alejada del mal. Pero si tú todavía no te has podido alejar del mal y todavía estás cayendo en ciertas tentaciones, entonces quizás seas una persona dormida. Y es muy importante que tomes esta palabra para ti y despiertes en el nombre de Cristo Jesús y te alejes de toda clase de pecado, te alejes de todo lo que te hace caer. ¿Por qué? Porque si caes en la tentación, no podemos, yo no soy partidario de la idea de decir, oh, no, es que el diablo me tentó. Si el diablo metió la tentación, es sencillamente porque tú estabas dormido, porque la única manera que el diablo puede engañarte o hacer algo es que tú estés dormido espiritualmente hablando. No hay otra forma. El diablo no puede contra la iglesia, no podrá contra la iglesia nunca mientras la iglesia está despierta. Pero si la iglesia está dormida, entonces va a venir como león rugiente buscando a quien devorar y te va a encontrar dormidito y ahí es donde el diablo actúa. Entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues aléjate. Sencillo, aléjate de todo mal. Oye, pues si sabes que ir a ciertos lugares es ocasión de pecar para ti, pues aléjate de esos lugares. Quizá no son lugares malos, quizá no estoy hablando de un bar, no estoy hablando de un tuburio, ¿verdad? No. Quizá no sean lugares malos, o sea, no necesariamente. Simplemente aléjate. Si son lugares donde tú vas a pecar, donde hay ocasión de pecar para ti, aléjate. O hay ciertas actividades que te pueden llevar al pecado, aléjate. ¿Sí? ¿Para qué? Para que te puedas mantener sin culpa. ¿Hasta cuándo? Nada más hasta que el Señor Jesucristo venga. Si viene mientras tú y yo estamos vivos, pues qué bueno, ya nos tocó verlo. Pero si nosotros llegamos a morir antes, pues por lo menos vamos a morir sin culpa para cuando venga. Saber qué, o tener un poquito más la certeza de que va a decir, pasa a mi derecha. Entonces, si esto es para ti, si tú crees que eres una persona que ha estado cayendo en algunos pecados, que ha estado cayendo en alguna tentación, entonces toma la palabra para ti y escucha, por favor, y atiende el llamado. Iglesia, es momento de despertar. Así que iglesia, despierta, despierta, iglesia, despierta. Y bueno, pues si llegaste hasta aquí, es porque quizá te identificaste un poco con esta palabra. Y si te identificaste con esta palabra y lo tomaste como una amonestación para tu vida, pues permíteme orar por ti. Pero si no te identificaste con esta palabra y tú dices, no, pastor, yo no estoy dormido en la iglesia, yo soy una persona que está al pie del cañón, como decimos, pues entonces ayúdame. Vamos a orar por aquellas personas que están dormidas. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te doy gracias, Señor, por permitirnos hablar de tu palabra, Señor, y escucharte, escuchar tu voz. Señor, hoy queremos orar, Señor, por esa fracción de la iglesia, Señor, que está dormida.
Y aún por nosotros mismos, Señor, si hemos estado dormidos en ciertas áreas de nuestra vida, Señor, de ciertas áreas de nuestro ministerio, Señor. Es momento, Señor, de escuchar el estruendo de tu voz. Es momento, Señor, de escuchar el estruendo de las aguas, Señor. Es momento de escuchar las trompetas, Dios. Porque sabemos que pronto vendrá Jesucristo a juzgarnos. Y es por eso que necesitamos un despertar en nuestros corazones. Un despertar en la iglesia, un despertar en el mover espiritual. Porque ya estamos en el fin de los tiempos y también es momento de reconocer que no pertenecemos a la oscuridad y no pertenecemos a la noche, no pertenecemos a las tinieblas, sino pertenecemos a la luz de Cristo. Y tenemos plena confianza de nuestra salvación, porque sabemos que el Señor nuestro Dios nos eligió para salvarnos. Padre bendito, danos la oportunidad, Señor, de edificarnos los unos a los otros, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para poder honrar a nuestros líderes, Señor, y amar, Señor, lo que ellos hacen por nosotros, Padre. Danos sabiduría, Señor, para poder ser pacientes, Señor. Que podamos generar esa paciencia que salga de nuestro corazón, Señor. Que podamos hacer el bien los unos a otros, Señor. Que podamos retener lo bueno, Señor. Y desechar lo malo, Padre bendito. Pero sobre todo, Señor, queremos ser santos en todos los aspectos, Señor. Y ser agradecidos, Señor. Agradecerte, Señor, por aquello que nos das. Agradecerte, Señor, por aquello que no nos has dado, Señor. Agradecerte, Señor, por lo que nos has quitado, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por aquella fracción de la iglesia que está dormida, Señor. Por aquellos que nos escuchan a través de redes sociales y aquellos que nos ven presencialmente, Señor. Cada domingo, Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pronto veremos un gran despertar, avivaremos nuestra tierra, oh Señor. Pronto veremos un gran resplandor y aquel que invoque el nombre de nuestro Dios se salvará. Dios, venga tu espíritu sobre los pueblos de la tierra. Tus hijos e hijas hablen tu palabra de verdad. Danos sueños y visiones. Muestra qué hay en tu corazón. Estamos listos, unidos, anunciando la venida del Señor. Pronto veremos un gran despertar, avivaremos nuestra tierra, oh Señor. Pronto veremos un gran resplandor
Padre bendito, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu voz. Te bendecimos, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Bendecimos a aquellas personas que nos han escuchado a través de TikTok, a través de YouTube o alguna otra red social, Señor. Te bendecimos a esas personas, dormidos o despiertos, los bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, Señor. Amén. Amén.